Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, festejando el Día del Amigo, recordando a tantos amigos que tenemos en distintos lugares del mundo y, por supuesto, congratulándonos porque aquí, en este estudio, tenemos amigos y muy buenos amigos con los cuales estamos compartiendo este día maravilloso. Este día que hace que recordemos aquel amigo que quedó cuando nos fuimos de nuestro país y, bueno, entrelazándolos con los amigos que hemos conquistado aquí, ¿no? Así que, bueno, para todos, un feliz Día del Amigo. Muchas gracias a todos los que se acordaron de mí. Hoy arrancamos con nuestro programa con buenas noticias porque tenemos 3 visitas muy importantes. Una tiene que ver con el mundo del arte, uno tiene que ver con la política y otro tiene que ver con las cuestiones personales, esas cosas que nosotros necesitamos mejorar de nuestra vida. Vamos a ir recorriendo nuestro programa empezando con nuestro primer invitado, Emilio Héctor Rodríguez, a quien tengo mucho gusto de saludar. ¿Cómo estás, Emilio, Agustín? ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Igualmente, muchas gracias por tu invitación a tu programa. Muchas gracias por venir. Gracias, y saludos a todos tus televidentes. Muy bien, muchísimas un Día del Amigo. ¿Cómo vivís este Día del Amigo? ¿Cómo Bueno, es tu pues, experiencia? chico, tú sabes que yo siempre digo que yo soy un amiguero empedernido. Ajá. Porque no hay cosa que me enriquezca más como ser humano que cultivar una amistad. Porque con todas aprendes algo nuevo y tienes experiencias nuevas. Sí. Así que hoy es mi día. Sí. Y el tuyo también. El mío también. Y yo lo viví con mucha emoción porque como tengo la oportunidad de haber recorrido el mundo y haber generado muchos contactos personales, bueno, ahora se traduce en esos mensajes, se traduce ese afecto, esa cosa que nació entre cada uno de todos. Y me han dado muchos golpes emotivos en el día de hoy. Pero bueno, hay que trabajar, estamos aquí para hacer cosas y un placer recibirte. Muchas gracias. Artista un cubano, placer ¿verdad? estar aquí, cubano. ¿Cuándo viniste de Cuba? Salí de Cuba en el año 81, viví un año en Francia y me radiqué aquí en los Estados Unidos, en Miami específicamente, en el verano de 1982. ¿Y cuándo nace ese bichito del arte, de la pintura? Agustín, mi primer cuadro formal, es decir, en un canvas con óleo enmarcado, que gracias a Dios lo conservo todavía, lo hice a la edad de 12 años. Y me vas a preguntar cómo lo hiciste. A ver, y te voy a contar. Pues fíjate qué cosa más curiosa. Me llevan al cine. En esa época en Cuba se ponían 2 películas, la principal y otra que le llamaban de relleno. En Argentina también. En Argentina también. Bueno, la principal ni me acuerdo de ella. La de relleno era una película con un muchacho, más o menos de mi edad, de 11, 12 años, que tenía un perrito, entonces iba a la orilla del río, cogía plantas, entonces traía los pigmentos y hacía sus pinturas, regresaba a su casa y pintaba. Y a mí eso me fascinó, de la misma forma que un tiempo atrás veía una película de vaquero y yo quería ser vaquero, o veía una película de un portaavión y yo quería ser marinero, ¿no? Pues esa vez vi la película del pintor y quise ser pintor. Entonces llegué a mi casa, dije, no, quiero pintar, tengo la suerte, o tuve la suerte de niño, de que mi familia me apoyaba en todo. Y me consiguieron los materiales necesarios y empecé a pintar. ¿Y ahí arrancaste? Y ahí arranqué. Ajá. Y hoy, al cabo de los años, me doy cuenta que tenía el talento porque nunca nadie me había enseñado a hacerlo. Claro.
y la perspectiva, la sombra, el mar, fue una marina lo que hice. Hoy en día lo veo y digo, esto es una obra de un artista. Así que esa fue mi primera obra y estoy pintando desde que tenía 12 años. Pero tuviste una pulseada con la música, porque en algún momento sí, empezaste a manejar un instrumento, la guitarra. Sí, estuve estudiando. ¿Eso fue a qué edad? Estuve estudiando guitarra clásica entre los 18 y los 21 años. ¿Y ahí la pulseada cómo terminó? Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, la guitarra es un instrumento que tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces a los 21 años empecé en la universidad a estudiar matemática pura, que no tenía nada que ver ni con la pintura ni con la música. Entonces estuve tratando de combinar la guitarra con las matemáticas, pero el problema era el tiempo. Para tocar guitarra necesitaba dedicarle por lo menos 2 horas al día haciendo mecanismos, aprendiendo piezas nuevas, y o estudiaba matemática o tocaba guitarra, y tuve que decidir. Y bueno, la guitarra la dejé, pero no totalmente, siempre seguí interpretando alguna pieza sencilla, rasgándola. Qué bien. ¿Quién fue tu primer maestro? Tu primer maestro de pintura. De pintura. Bueno, fíjate, a los 17 años yo decidí que mi carrera era las artes y pasé todas las pruebas requeridas por la Academia de San Alejandro, que en aquel entonces era, si no la más, una de las más importantes de América. Pero tuve un choque cuando fui a hacer la matrícula formal después que me aprobaron, y yo no estaba integrado al proceso revolucionario, a pesar de que tenía 17 años, que estaba saliendo prácticamente de mi adolescencia. Pues me negaron la posibilidad de estudiar, porque me explicaron que el arte era un arma de masa y que yo era un joven apático y que yo no tenía derecho a estudiar arte. Pero no puedo creer eso. Sí, eso es muy típico. ¿Hasta dónde llegó este sistema no. Tan... Pero eso es muy típico de un régimen totalitario. Pero a mí ni me frustró ni me paró en mis intereses. Entonces, da la casualidad que el preuniversitario de Marianao quedaba cruzando la calle con la Escuela de Arte. Entonces yo propuse y me autorizaron a hacer lo que le llamaban un círculo de interés de arte. Entonces contacté a la Escuela de San Alejandro y una vez a la semana venían los profesores a instruirnos en el arte. Claro, no era el rigor de ser estudiante de la academia, pero empecé a recibir mis primeras lecciones de arte. Después logré enrolarme en un centro del Consejo Nacional de Cultura que estaba en el Vedado, donde había un pintor cubano que también estaba relegado porque no tenía afiliación política. Entonces, con él fue mi primer profesor per se en una institución. No sé si vive todavía, Jesús Antonio Baldovino Díaz. Con él aprendí muchísimo, con él pude aprender técnicas de óleo, de tempera, de acuarela, de modelado. Es decir, que él fue mi primer profesor oficial, así a tiempo completo de pintura. ¿Él mismo te indujo a la pintura abstracta? No, yo estuve pintando figurativo por mucho tiempo, sobre todo paisajes urbanos. Yo por mi cuenta aprendí la perspectiva en libros de arquitectura que conseguí o que me consiguieron, porque esa es otra cosa. Si no estabas estudiando arquitectura, no podías comprar libros de texto de arquitectura. Entonces un amigo que estaba estudiando arquitectura me lo compró y me lo cedió. Entonces hice muchos paisajes urbanos y así estuve pintando. Hice abstracción en los años 68, 69, 70. Hice abstracciones, todo eso se quedó en Cuba, pero en sí lo que estoy haciendo ahora surgió como tal en el año 2003. Empecé a hacer abstracción ya en un sentido más consuetudinario, y últimamente prácticamente lo que hago es abstracción y fotografía, que la he ido cultivando un poco más recientemente de lo que lo hacía anteriormente.
El hacer arte abstracto, ¿tiene que ver con tu motivación, tu orientación artística, o también tiene que ver porque hay un público realmente interesante, un cúmulo de gente que elige ese tipo de pintura y bueno, y define un poco el camino que uno puede tomar? Sí, mira, yo gracias a Dios nunca he hecho una obra para un público. Ajá. Es decir, la obra la he hecho para mí. Ajá. Si al público le gusta, bendito sea Dios. Oh. Si no le gusta, bueno, la conservo para Bien. mí. Yo creo y estoy seguro de no equivocarme que el amor por la abstracción viene del estudio de la matemática superior. Ah, mira, hay Sí, correlación. sí. Es decir, cuando tú estudias matemática superior, y cuando digo superior, es la que se estudia en la carrera de matemática pura, que va más allá de lo que puede estudiar un ingeniero o un economista o un científico, que estudia generalmente las funciones en 3 dimensiones. Cuando empiezas a estudiar una serie de disciplinas dentro de la matemática que crean estructuras que no se pueden concebir en el mundo real, que son abstractas, te das cuenta hasta dónde puede llegar el pensamiento del ser humano, que no tiene límites. Entonces, eso yo creo que influenció mucho en el gusto mío por la abstracción. También mi esposo y yo somos coleccionistas de arte y tenemos mucha abstracción en nuestra colección, es decir, que también existe un gusto por la estética del abstraccionismo. Exacto. Claro. La fotografía también fue un camino que transitaste, ¿verdad? Sí, mira, yo empecé a tomar fotografía con sentido artístico a los 16 años. Ajá. Pero siempre es algo que había hecho para mí. Nunca la había exhibido hasta enero del 2013, que hice una exposición donde combiné fotografía intervenida, es decir, fotografía sobre la cual yo había pintado, y fotografía incorporada al canvas. Es decir, yo pego la fotografía en el canvas y sobre eso desarrollo mi obra abstracta, teniendo como punto de partida un tema traído de la fotografía. Entonces, eso gustó, me gustó a mí y le gustó al público. He llegado a exhibirlo en el Museo Hangarang de Seúl, en Corea del Sur, y en la ciudad de Busan, en Corea del Sur también, y se exhibió también esto en el Parlamento de Corea. Y lo he seguido cultivando a la par del abstraccionismo 100%. Pero a partir de esa exhibición de fotografía, entonces le fui dando más importancia a lo que es la fotografía, y en septiembre del 2016 hice una exhibición donde combinaba la abstracción, la fotografía y la fotografía incluida en la abstracción. Y fue una exposición que tuvo un éxito tremendo. Cuando te digo éxito, fue una cantidad de público al día del opening enorme. Y la semana subsiguiente estuvo expuesta por un mes. Entonces le mando el catálogo de regalo a la curadora de St. Thomas University, que me había curado una exposición individual en el año 2014, y me había curado otra exhibición de un proyecto que yo fundé y dirijo de artistas abstractos que se llama 7+1, 7+1. Y entonces cuando ella vive en New York, ella trabaja para el Whitney Museum, y entonces cuando recibe el catálogo me escribe por email y me dice: oye, nunca había visto tu foto, yo no sabía que tú hacías este tipo de fotografía, nunca hemos hecho una exhibición de fotografía en St. Thomas, ¿quieres hacer una? Entonces le dije, bueno, lo hacemos. No había ninguna otra posibilidad que hacerlo. No, es decir, ha sido mi primera exposición de fotografía per se, que está todavía corriendo hasta el miércoles de la semana que viene. Interesante, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que ella me dice, tráeme alrededor de 25 fotografías, pero los artistas tenemos un defecto muy grande, que a veces nos enamoramos de las obras, y había fotografías que yo no podía eliminar porque eran parte de mí. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer, le voy a dar las 35 fotografías que yo seleccioné y que ella se ocupe de quitar alguna, pero no quería tomar yo esa decisión.
Y finalmente se están exhibiendo las 35 Mira fotografías, porque Gail Casal, que es el nombre de la curadora de St. Thomas University, tiene una maestría para colgar las obras, que a pesar de haber tantas obras, no se ve sobrecargada la exhibición. Bien. ¿Cómo observás esta fusión de difusión de la pintura a través de las redes sociales? ¿Qué cambio ha sufrido? Bueno, pues mira, las redes sociales para mí es algo primordial en mi vida de hoy. Mira. Yo digo que es algo mágico. Y cuando te digo que es algo mágico, no es solo desde el punto de vista del arte, sino de las relaciones humanas. Ahora mismo, por ejemplo, yo he conocido muchas personas de las que he contactado a través de Facebook, claro, que vienen a mis exhibiciones, más de 120, 130 personas. Pero, por ejemplo, en Dubái, una periodista me escribió un artículo en un periódico porque me contactó por Facebook. Por redes sociales. Por redes sociales. Ajá. Entonces me pidió mi biografía, mis obras y hice un artículo. Ahora mismo probablemente me esté oyendo una amiga de Colombia, Lore, que ella, a través de ella, hice una donación a la biblioteca Darío Echandia en la ciudad de Ibagué. Mira. Y no la conozco, es decir, somos amigos por las redes sociales, son cosas y el arte se ha movido tanto Exacto. a través de fotografía como físicamente, porque yo se lo envié a ella, ella lo donó a la biblioteca y después he tenido amigos que han ido a Ibagué y la han ido a ver la obra a la biblioteca. Maravilla. Así que para mí es algo mágico. Maravilla. Tú me hablaste de tus primeros maestros. ¿Podríamos decir cuáles son tus ídolos, tus pintores favoritos dentro de tu temática? Mira, te voy a decir algo. Yo siempre he dicho que cuando yo estoy enfrente de una obra de arte que es genuina, en ese momento es mi pintor favorito. Si la obra es buena y es genuina, puede ser genuina y no gustarme. Entonces, si la obra es de un gran maestro, en ese momento ese gran maestro es mi favorito. Bien. Si la obra es de un estudiante de high school y la obra es buena, en ese momento ese es mi favorito. O sea, la pintura en realidad es quien te guía Exactamente en tu preferencia. Sí. Bien. Realmente es interesante el mundo de la pintura. Yo cuando voy a alguna de estas exhibiciones, estas presentaciones, me sorprendo con qué entusiasmo la gente y con qué, digamos, interés va observando las características de una obra, ¿no? Sí. O sea que creo que todo este mundo de la tecnología, que sé que también incurrís en eso, ¿no? Sí, un hombre sí. vinculado al mundo de la tecnología. Sí, claro, porque mi formación empezó en la matemática pura, pero me especialicé en computación. Ajá. Y hoy en día soy analista de sistemas y programador de ¿Y computadoras. pudiste hacer una simbiosis con la pintura? He llevado las dos carreras paralelamente. He Ajá. llevado las dos. ¿Y se traducen en una pintura tu vinculación con la tecnología? Mira, yo no te puedo decir que sí, pero tampoco te puedo decir que no. Definitivamente todo lo que soy se transmite en mi obra. Emilio, muchísimas gracias por Bueno, venir. no, gracias a ti. Un placer Gracias a ti. recibirte. Espero que le haya gustado el programa a tus televidentes. Seguramente. Y nada, te deseo una muy buenas tardes y otra vez gracias por invitarme. Muchísimas gracias, de verdad, y felicitaciones por toda tu trayectoria. Yo he presenciado tus exposiciones Sí. y realmente uno sale lleno de esa satisfacción de ver cosas muy bonitas y muy agradables. Pues muchas gracias por tu estar aquí. testimonio. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y venimos enseguida. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.